San Juan Pablo II cuando entraron ya en su proceso de ser siervos de Dios. Y luego se les beatificó y ahora se les canonizó. ¿Son mártires? Son mártires. Los tres murieron martirizados en Tlaxcala y sus tres cuerpecitos están debajo del altar mayor de la catedral de Tlaxcala. Pero se está construyendo un nuevo santuario que lleva el nombre de los niños mártires y tal vez, no sé, si ya se trasladaron o se iban a trasladar a su santuario. Qué bonito, ¿no? Sí. Para consagrar a todos los niños de México a la protección de Jacinto, Juanito y Antonio, estos tres pequeñitos que iban a la catequesis con los padres franciscanos y los tres murieron martirizados el mismo día. Por esos mismos padres también. El primero sí, lo mató su propio papá. Bueno, ahorita les cuento en breve. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué alegría. En verdad, es un gozo reunirnos en tu nombre y en torno a tu palabra, Señor. Haz que valoremos que es una gracia especial, que es un don del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos nuestros, Señor, en el mundo entero quisieran tener un momento de quietud, un espacio donde estudiar tu palabra y no lo tienen? Y nosotros, Señor, nos sentimos en verdad privilegiados, bendecidos, dichosos por tener tantos frentes de formación aquí en nuestra querida diócesis de Guadalajara, donde tenemos tantas oportunidades de crecer y de desarrollar nuestra fe para seguir firmes en nuestros apostolados, en la misión que nos has confiado a cada uno de nosotros. Nos sentimos agradecidos, Señor, porque tu Santo Espíritu nos convoca y así juntos buscaremos la mayor gloria, el honor y la más profunda adoración a nuestro Padre Celestial, que no cesa de bendecirnos abundantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por ahí debo tener guardadas estampitas de estos tres niños mártires mexicanos tlaxcaltecas. A ver si les traigo alguna. O por internet, ahora con la canonización, se les está promoviendo, los pueden bajar. Y estos tres niños valientes fueron los primeros mártires mexicanos. Cuando los padres franciscanos llegaron a Tlaxcala, pues encontraron un pueblo inclinado hacia la idolatría. Entonces la evangelización era muy difícil para los padres franciscanos al ver ya tradiciones tan arraigadas de años en estas familias que pues ofrecían cultos idolátricos a piedras, a monolitos, y les ofrecían incienso, se postraban, los metían a sus casas, esos monolitos. Entonces los padres franciscanos pues vieron que el terreno más fértil eran los niños. Entonces ellos empezaron a evangelizar a los niños. Y los sábados reunían a los niños para la catequesis. Y dentro del grupo de los niños se destacaban estos tres, por su inteligencia, por su entrega, por su conversión, por su amor, por su fidelidad. Eran niños que estaban impregnados ya del Evangelio y de la doctrina que les estaban transmitiendo cada 8 días los padres franciscanos. Y precisamente este sábado, que los tres niños que estaban muy unidos habían salido de la catequesis felices por la enseñanza del Evangelio que habían recibido, uno de los niños llegó a su casa. Y cuando entra, ve a su papá, un indio duro,
todo alcoholizado, ofreciéndole incienso a una piedra, a una escultura, a un monumento. Todos el niño se indigna al ver cómo su papá se está postrando ante nada. Todos el niño, con aquel celo apostólico, le empieza a predicar el evangelio a su papá. Todo su papá que está hincado ante el monolito, adorando aquella piedra, ofreciendo el incienso, se irrita sobremanera, se levanta brutalmente, toma su lanza, se le abalanza al niño y lo traspasa. Le hunde la lanza y luego lo levanta y lo arroja al fuego y lo quema en presencia de la mamá. Imagínense la tragedia. Entonces la noticia corre y los otros dos niños se enteran en ese mismo instante de lo ocurrido. Entonces ellos, en vez de amedrentarse y acobardarse y ocultar su fe, los dos se miran y se van a la plaza, ahí en Tlaxcala, que estaba el mercadito lleno de gente, y los dos niños valientes empiezan a predicar el evangelio. O sea, el martirio de su amigo les motiva a predicar con más fuerza que deben convertirse a Cristo. Cuando los dos niños están predicando, las indias idolátricas también, al escuchar a estos dos chiquitos de 12 años predicando, se enfurecen. Entonces estas mujeres agarran machetes, se les abalanzan y los matan a machetazos. Ahí en la plaza pública, varias mujeres. Entonces los padres franciscanos se enteran y van y recogen los cuerpos de los tres para darles santa sepultura. Entonces son los primeros niños en la historia de México en derramar su sangre por Cristo. Y qué hermoso que nuestro queridísimo Papa Francisco, el 15 de octubre, hace un mes, los eleva a los altares. Y son orgullo de México y patronos de la catequesis. Como eran fieles alumnos destacados de la catequesis, pues ahora son los patronos de la catequesis. Entonces, cuando puedan ir a Tlaxcala y llevar a su familia, pues visiten su santuario y sus tumbas para venerarlos y tomar sus virtudes como ejemplos a imitar y sobre todo darlos a conocer a los niños de México para que se den cuenta de que tenemos estos nuevos 3 santos mártires, héroes de la fe. Estos sí son verdaderos héroes de la fe. No ocultaron su fe ni buscaron proteger sus vidas, sino que dieron su vida por el Evangelio, por Cristo. Entonces ya se les ha hecho justicia, se les ha honrado, porque ellos ya están en los altares, ya son parte del santoral. Entonces la suma de santos en México está creciendo. El problema es que están desconocidos. Nadie está hablando de ellos, la canonización casi pasó desapercibida. No fue noticia cuando debió haber sido una noticia nacional, pero sin embargo tenemos que irlo contando así de voces para que la gente se entere que tenemos 3 nuevos intercesores en nuestra nación y que hay que consagrar a nuestros niños a ellos para que los protejan. ¿Verdad que se necesita? Y yo creo que en el internet ya se puede bajar la información de la canonización para que conozcan más datos de sus vidas y los demos a conocer. Son nuestros mártires de Tlaxcala. Entonces, acuérdense que cuando damos a conocer un nuevo santo, le estamos dando gloria a Dios. Es darle gloria a Dios. Y son 3. Son 3. Y ahorita en la actualidad hay muchos padres que no les inculcan a los niños, o sea, nada del evangelio, nada de la doctrina. Y estos 3 niños son modelos para todos nosotros y para nuestros niños. Así que ya saben,
denlos a conocer. Luego hay que armar una capsulita, ¿verdad?, con su imagen, así como ahorita que estoy dando un resumen, pero con más datos. Y lo lanzamos por las redes porque algo tenemos que hacer. Incluso yo voy a ver a Fito de María Visión para proponerle que hagamos un especial y que los honremos y que se pasen imágenes de Tlaxcala, de la canonización, donde están sus tumbas, sus imágenes, su martirio, porque mucha gente no sabe. De hecho, pregúntate a la mayoría y dicen, no, ni siquiera sabíamos que había unos niños mártires que ya estaban beatificados y ahora nada más hacía falta la canonización. Y como no se les canonizó solo a ellos, sino que fueron muchos de otros pueblos, de otras naciones, y dentro de esos estaban nuestros niños tlaxcaltecas, pero como que no pasó desapercibido. Entonces hay que promoverlos. Luego armamos una buena capsulita para que la gente se alegre. Esto es una buena noticia. Esto es lo que necesitamos escuchar. Tenemos 3 nuevos santos. ¿Y cómo es posible que México esté dormido? No saben, no los conocen. Y esto es una noticia edificante. ¿A poco no edifican? Es una noticia llena de orgullo, de santidad. Son modelos, son héroes, llenos de virtudes, niños valientes, patronos de la catequesis. O sea, hay una enseñanza ahí. Y los jóvenes, y los niños, y los adolescentes tienen que conocer sus vidas, como José Sánchez del Río. Así que ayúdenos a promoverlos, y Dios les bendecirá. Amén. Amén. Job. Abran su Biblia en Job. El justo Job. Ya vimos las pruebas. ¿Se acuerdan de las 4 pruebas? Yo les hice una escalerita aquí. Tienen ustedes en su apunte el esquema, la prueba material, la prueba física, corporal, pierde su salud, la prueba moral y la prueba de fuego, la prueba espiritual. Y luego llegan estos 3 amigos, estos 3 personajes: Elifaz, Bildad y Sofar. Capítulo 3. Diálogo de Job con sus 3 amigos, entre comillas, porque fueron a atacarlo uno tras otro. Por fin Job decidió hablar y maldijo el día de su nacimiento. Es muy comprensible. Recordemos todo lo que está pasando y que es el tentador el que ha provocado todo esto. Claro, con la venia de Dios, porque está siendo puesta a prueba la fe de un santo que está resultando victorioso y que el tentador está doblando sus manos ante la veracidad, la heroicidad, la firmeza, la contundencia en la justicia, en la rectitud, en la santidad del justo Job. Pero lleno de esas pruebas, que ha perdido todo, llagado en la calle, donde llegaban los perros a lamerle las ampollas, y totalmente abandonado por sus familiares y por sus amigos, no es para menos. Él nunca va a renegar de Dios, pero sí es una queja aceptable, muy humana. Él maldice el día de su nacimiento diciendo: desaparezca el día en que nací y la noche en que se anunció ha sido concebido un hombre. Que ese día se convierta en oscuridad, que Dios desde su morada no lo recuerde más, que la luz no brille sobre él, sombras y oscuridad lo envuelvan, las nubes lo cubran, un eclipse lo aterrorice, que se apodere de él la tiniebla,
que no se cuente entre los días del año, ni entre el número de sus meses. ¿Por qué? Porque Job ha llegado al cuarto nivel de la prueba. ¿Y en qué consiste? La pérdida de Dios. Él experimenta la pérdida de Dios. ¿Y qué es experimentar la pérdida de Dios? Lo que experimentan las almas condenadas en el infierno. Entonces Job va a experimentar la pérdida de Dios, que en esa ocasión yo les hablaba de cómo muchos santos, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, Santa Teresita, por mencionar algunos, llaman a esta prueba la noche oscura de la fe. Porque parecería que han perdido el don de la fe, y quien pierde la fe pierde su relación con Dios. Entonces Job siente no solo que ha perdido todos sus bienes, no solo ha perdido su salud, no solo ha perdido a su esposa, a sus hijos, no solo ha perdido eso, sino que ahora siente haber perdido a Dios. Por eso su vida no tiene sentido. Porque una persona que en vida sobre la tierra pierde a Dios, ¿tiene sentido su vida? No tiene sentido. Vive en la completa vaciedad. Entonces tenemos que entender el contexto que está viviendo Job, las circunstancias. Porque estas palabras son duras, sí, pero entiende que está en el cuarto nivel de la prueba. Está sufriendo la más terrible desolación, el abandono, ataques, pobreza, enfermedad. Todo lo ha perdido. En medio de esa desesperanza es el clamor de un hombre que dice que no exista mejor. Porque venir a la existencia para haber perdido a Dios es mejor no haber nacido. O sea, pónganse en los zapatos de Job. Para poder entender su dolor y su queja, hay que ser empáticos. Lo mismo nos pasa con un enfermo. Cuando tú estás cuidando a un enfermo que está sufriendo mucho, si tú no te haces empático con él, vas a terminar aborreciéndolo y juzgándolo, y que está exagerando. Pero cuando eres empático y tú ya has pasado por situaciones difíciles, entiendes el dolor del otro. ¿Queda esto claro? Porque muchas veces podemos juzgar cuando no estamos viviendo lo que el prójimo está pasando. Cuando nos toca vivirlo, decimos, con razón, ahora sí lo entiendo. Pero que no tenga que ocurrir eso. Para eso existe esa sensibilidad que se llama empatía. No tienes que pasar por ese tormento, simplemente sé empático, ponte en el lugar del otro para que lo comprendas, lo entiendas, le tengas paciencia y lo puedas ayudar. Entonces nosotros, con nuestro paciente Job, estamos invitados a ser empáticos y entender que estas palabras que brotan de lo más profundo de su corazón herido son comprensibles. Y Job continúa: ojalá aquella noche sea estéril, sin grito alguno de alegría, que la maldigan los que maldicen el día, los que se disponen a despertar al Leviatán, que no brillen sus luceros al amanecer, que espere en vano la llegada de la luz y no vea el parpadear de la aurora. Pues no cerró las puertas del vientre que me llevaba, ni me libró de ver tanta miseria. ¿Por qué no morí al salir del seno materno? Hubiera sido mejor, dice Job. Porque si vine a la luz de esta vida y he perdido lo que más amo,
lo que es la razón de mi existencia, de mi vida, que es Dios, mi Creador, mi Señor, y ahora no lo poseo, ¿para qué nací? ¿Qué pasaría si por un instante, con una gracia especial de Dios, pudiéramos bajar un instante al infierno a entrevistar una sola alma? Y si le hacemos una pregunta, ¿cuál es la razón de tu existencia? ¿Qué crees que te respondería un alma en el infierno? Esto mismo. ¿Desearía no haber existido? Hubiera sido mejor. ¿Sí o no? Entonces, estas son las palabras de un hombre que en esta cuarta prueba experimenta la pérdida de Dios. Y sin Dios, ¿la vida tiene sentido? ¿Tu existencia? Nada. No tiene sentido. Entonces, mediten así como un atisbo. Si pudiéramos ir al infierno y entrevistar a un alma, ¿qué nos diría? Hay tanto dolor y sufrimiento en ese lugar, tanta oscuridad y tanto odio, tanto sinsentido, que esas almas, en su condenación eterna, desearían con todas sus fuerzas no haber existido. Y ahora su arrepentimiento ya no les sirve de nada. Son almas irredentas. No hay remedio. Y no es que van a estar ahí un siglo, o 1000 años, o 2000, o 5000, o 10,000, o 1,000,000 de años. Estarán en ese estado eterno. Es tan profundo que nuestra mente no alcanza a dimensionar eso. Y todos debemos meditar en esto, porque hoy la juventud está viviendo como si no hubiera condenación eterna. Han perdido el santo temor de Dios. Pérdida de conciencia de pecado. ¿Sí o no? Estamos pecando frenéticamente. Ya el hombre no se detiene por nada, como si Dios no existiera, como si no hubiera infierno, como si no hubiera condenación. Y si Dios nos diera esa gracia de entrevistar una sola alma, ¿qué nos diría esa alma? Conviértanse, vuélvanse a Dios antes de que sea demasiado tarde, para que no les suceda lo que me ocurrió a mí. Entonces, cuando tú especulas, porque esto es una especulación, para entender un poquito el sentimiento, el corazón, la realidad, lo que Job vive y está experimentando, es como un ateo que ha perdido a Dios. Ahora es el sin Dios, como un condenado. Y al entender el sufrimiento de Job, justifica sus palabras. ¿Sí queda esto claro? No lo podemos juzgar, sino comprender. Y así Job continúa. Que no brillen sus luceros al amanecer, que espere en vano la llegada de la luz y no vea el parpadear de la aurora. Pues no cerró las puertas del vientre que me llevaba, ni me libró de ver tanta miseria. ¿Por qué no morir al nacer? ¿Por qué no morir al salir del seno materno? ¿Por qué no expiré recién nacido? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz, junto a los reyes y señores de la tierra, que reconstruyeron palacios en ruinas, o junto a los príncipes que poseen oro y llenan de plata sus mansiones. O no existiría lo mismo que un aborto ignorado, como los niños
que no vieron la luz. Estas son palabras de un alma que verdaderamente está sufriendo. Hubiera sido mejor un aborto que pasó desapercibido, o como todos esos niños que no vieron la luz. Eso hubiera sido mejor para mí. Si eso es una tragedia para el mundo, pues yo lo hubiera deseado, porque perder a Dios y seguir viviendo es mejor no haber existido. Y lo sorprendente, lo verdaderamente sorprendente, es que hay almas que así viven, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin sentido, y siguen viviendo con una terrible pérdida de conciencia y siguen ofendiendo a Dios y no se detienen. Hombres sin escrúpulos, o como se dice, hombres desalmados, como si no poseyeran un alma. Y no vemos así gente en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos ateos llevan una vida sin sentido? Y sin embargo, no llegan a estas conclusiones, porque no aman a Dios y no pueden amar lo que nunca conocieron. Pero no es el caso de Job. No, acá es peor. Que una persona lleve una vida así porque no ha tenido la oportunidad de conocer al amor, se entiende. Pero aquel que ya probó, conoció a Dios, experimentó su amor, su presencia, su gracia, su santidad, su amistad, sus bienes, que era su vida, su existencia, todo, y de pronto perderlo, eso es otra cosa. ¿Sí? Alguien que no posee a Dios porque no lo ha tenido, ¿se entiende? No sufre, pero aquel que ha perdido lo que más ama, sufre con todas sus fuerzas. Y ese es el caso de Job. Y así Job continúa. Espero lo estén comprendiendo a Job y lo estén saboreando. ¿Vamos bien? Verso 17. Allí termina el ajetreo de los malvados. Allí reposan los que carecen de fuerzas. Allí descansan en paz los prisioneros, sin oír más los gritos de los capataces. Allí chicos y grandes se confunden, y el esclavo se ve libre de su amo. ¿Por qué alumbró con su luz a un desgraciado y dio vida a los que están llenos de amargura? A los que en vano desean la muerte y la buscan más que un tesoro. A quienes saltarían de gozo ante una sepultura y se alegrarían si encontraran una tumba. A quien no encuentra su camino y a quien Dios cierra el paso, lo único que me queda son sus gemidos, como el agua que se derrama, como el agua se derraman mis lamentos. ¿Por qué me sucede lo que más temí? Y lo que me asustaba, me acontece. Porque recuerden, Job no ofrecía continuamente sacrificios a Dios. ¿Solo por él? Por sus hijos. ¿Y por qué ofrecía continuamente sacrificios? Porque no quería perder su amistad con Dios. Y sin embargo me ocurrió lo que más me aterraba. De lo que más me cuidaba, no perder tu relación, eso me ocurrió. Ahora, no solo no tengo nada, no te tengo a ti. Y aunque no tuviera nada, ni tierras, ni dinero, ni hijos, ni esposa, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir en esta vida?
¿Morir? No. ¿Ser pobres? No. ¿No tener empleo? ¿La pérdida de seres queridos? No, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir? Perder a Dios, perder a Dios. De eso sí llora, de eso sí preocúpate, pero que estés llorando por cuestiones materiales, que estés llorando por honores humanos, que estés llorando porque no te reconocieron, porque no te comprendieron, porque no te escucharon, porque no fuiste favorecido, porque no fuiste el ganador, porque no te tocó ese puesto. Por Dios, ¿en qué nivel de pruebas estás? Que no conoces nada. Cuando de veras estés en la situación de Job, llora, tiembla y lamentate. Acuérdense de los sufrimientos de Santa Teresa. Cómo lloraba, cómo sufría en esa noche oscura. Señor, te he perdido, ¿dónde estás? Ya no te siento, ya no te veo, ya no te escucho, ya no me hablas. ¿Acaso me has abandonado? Y Dios no respondía. Y Dios no respondía. Y pasaban los días y las semanas y los meses y Dios no respondía. Y Teresa firme, y San Juan de la Cruz igual, y Santa Teresita, y San Francisco, y Luisa Picarreta, y el Señor le dice: te voy a abandonar 4 años. 4. Porque te tengo que purificar y preparar para la misión tan grande a la cual te he elegido. Y si no eres capaz de soportar esta prueba, no eres apta para la misión. Pero no te apures, solo serán 4 años. ¿Pero qué son 4 años bajo el agua, no? No, 5 minutos, pero bajo el agua. No. Pero 4 años no solo de abandono. Y el Señor tuvo que ser muy claro con ella. Porque pocas almas, al menos yo no conozco ninguna, más que Luisa Picarreta, de todos los santos que he estudiado, que he escuchado en los cursos aquí y allá, yo no he sabido de otro que haya pasado una prueba así. Y el Señor es muy claro, le dice: en esos 4 años no me vas a ver, no me vas a escuchar, no me vas a sentir, no experimentarás mi gracia, no habrá voz mía para ti, nada, estarás completamente sola. Pero, aunque no haya nada de esto que te digo, por fe solamente, tú sabrás que sí estoy contigo. Pero aún así no me sentirás, ni me verás ni me escucharás, ni a mí ni a mi madre. No te vamos a abandonar, pero vas a experimentar lo que experimenta un alma en el infierno. ¿Sí? Pero no solamente eso. En estos 4 años te voy a hacer descender y te dejaré 4 años en el infierno. Y te advierto, a mí no me vas a ver, ni a mi madre, pero a Satanás y a los demonios, sí. Y los vas a ver en torno a ti con tanto furor y con tanto odio, que si yo no se los restringiera, ellos te matarían ahí mismo, porque te odian a muerte. Y tú sentirás sus golpes, sus embates, su odio. O sea, sí vas a sentir los terrores del infierno, ya no los del cielo, a los que estás acostumbrado. Pero necesito tu consentimiento. ¿Aceptas? Sí. Por el triunfo de tu voluntad,
Y Luisa lloraba, se moría, y con ella su familia, y con ella su confesor, y con ella el obispo. A veces parecía muerta. Dice, para mí, desde ese momento en que el Señor me dejó en el infierno, no había reposo, ni de día ni de noche. Dice, estar rodeada de demonios, deformes, horribles, y del mismo diablo que me estaban aguijoneando para hacerme maldecir, renegar y renunciar a esta misión. Y yo, por más que miraba a un lado y a otro, oraba y clamaba, como si fuera realmente un alma condenada en el infierno. 4 años. 4 años. Qué tremendo, ¿no? Para que valoren a Luisa, su heroicidad, su grandeza, su virtud. Y el Señor con ella se deshacía en llanto. La Virgen María con ella se deshacía en llanto. Pero no podían confortarla, no podían consolarla, no podían nada. Ella tenía que enfrentar todo, así como Job. Y el Señor estaba ahí, no la abandonaba, le dio una prueba. Y Luisa salió victoriosa, triunfante. Y después se convertirá en el terror de los demonios. Los demonios no soportaban la presencia de Luisa, porque veían en ella el blindaje, el triunfo, la vida, la luz de la divina voluntad, reinante y triunfante. Y para los demonios acercarse a Luisa era un tormento que no querían, porque se estaban enfrentando a la misma voluntad de Dios y quedaban confundidos. Por eso el Señor la confirma y la constituye la depositaria del don de la divina voluntad, y con ella inicia el tercer día. ¿Dónde la dejó antes? Era al principio de su vida. Bueno, ya tenía debía tener cierta espiritualidad, cierta madurez, cierto trabajo, ya que un alma así, sin instrucción, no soportaría. El Señor ya la catequizó, la formó, le dio todas las gracias, las virtudes, para que ella pudiera soportar, pero humanamente podía claudicar. Adán no se le dio todo y claudicó. Oye, Pepe. Se le dio todo, no tenía los dones preternaturales, hasta la ciencia infusa. Y tú dices, ¿cómo alguien que posee el don de la ciencia infusa se atrevió a pecar con ciencia infusa? Pues para que veas la debilidad humana y la gravedad del pecado original. Porque Adán no pecó por ignorancia, sabía profundamente lo que estaba haciendo, porque tenía el don de la ciencia infusa. Tremendo, ¿no? Pues el mismo Luzbel no tenía la ciencia infusa, y ese tercio de demonios que se rebelaron contra Dios en el cielo no pasaron la prueba para que nos demos cuenta de la debilidad. Entonces, aun cuando el Señor te da las gracias, tienes el don de la libertad. Y tú puedes hacer de tu libertad un buen uso o un mal uso. Puedes decirle sí a Dios o no a Dios. Aunque tengas toda la gracia y toda la sabiduría como Salomón, él le dio la espalda a Dios. Entonces, pues sí, le dio todo. Sí, y a ti también te da todo. Y le dio todo a la Virgen María y la Virgen triunfó. Le dio todo a Adán y Adán perdió. Le dio todo a Salomón y reprobó. Le dio todo a Luisa y triunfó. Le dio todo a Padre Pío y triunfó. Pero ¿cuántos han fracasado en el camino? Han claudicado, ¿no es cierto? Y a pesar de que el Señor te da toda la gracia, porque también está el mérito humano, si no solo sería mérito de Dios.
y tú no tendrías nada que ver, ¿no? En el momento que tú das tu consentimiento, es tu mérito. Y lo que te corresponde a ti es hacer un buen uso de todos los dones y las gracias que Dios te dio para que puedas vencer en el nombre de Jesús. Y Luisa sale triunfante y victoriosa. Pepe, ¿y ella se perdió? Un ratito se fue a pecar. Pero porque de ella ya No se perdió, está en el cielo. También Adán. Porque ellos se también arrepintieron. hizo- Y su arrepentimiento y su conversión fue tan profunda que nunca más, después de ese pecado único, no hubo más pecado en su vida. O sea, ellos no volvieron a pecar. Porque estaban tan conscientes de la herencia que transmitieron a todos los hombres. Por eso dice el Génesis que Adán lloró su pecado 930 años. 930 años. Adán, junto con su esposa Eva. Pero el responsable era él, porque él era la cabeza de la misión. Y cuando falla la cabeza, son las consecuencias. Entonces, esto y lo que hemos visto en la vida de los santos nos ayuda a entender el corazón tan dolorido de lo que Job está sufriendo y por qué estas palabras. Para entender un poco más lo que es la noche oscura de la fe, que también la vivió San Francisco, pero no en la dimensión de Luisa, ni siquiera Padre Pío. Al menos yo no conozco un santo que haya sufrido tanto como Luisa. Cuando yo no conocía a Luisa, pero conocía a Padre Pío, yo pensaba que Padre Pío era el que más había sufrido. Pero ya después se conocía a Luisa y dije, ay, no hay comparación. Entonces amé mucho a Luisa y la sigo amando y la valoro y la quiero y todo. Porque entre más conoces su vida, te das cuenta que es una santa titánica, hermosa. Primera ronda de discursos. Con estos amigos, ¿para qué queremos, verdad? Si ya son enemigos declarados. Elifaz, ¿puede un hombre ser irreprochable ante Dios? ¿A qué va Elifaz? A darle culpas. ¿Qué le va a decir Elifaz a Job? Mira, cállate. Tú estás sufriendo esto porque eres un miserable pecador. No, yo no pequé. Job no pecó. Conocemos por qué le viene esto. Está siendo puesto a prueba. Y el tentador le está pegando por todos lados. ¿Y Job pecó? ¿Job es inocente? Sí. Pero ellos no creen. Y van a ir a hacerle ver su pecado. Y que reconozca su pecado. Ellos van a ir a convencer a Job de que él no es inocente y que si le está pasando esto es consecuencia de su pecado. Entonces van a empezar las rondas de discursos. Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo: aguantarás si alguien intenta hablarte. Es que lo vio tan mal al pobre Job. ¿Aguantarás si alguien intenta hablarte? Imagínate Job tirado ahí en la banqueta, todo llagado el pobre, tirado, como un pordiosero. Entiendan la condición de Job. Intentará, le dice Elifaz, que alguien, soportas que alguien te hable, porque ahí te da mi discurso. Mira, tú instruías a muchos otros, dabas vigor a las manos caídas. Tus palabras sostenían al tembloroso, fortalecías las rodillas dobladas, y ahora te pasa a ti otro tanto. Y no aguantas. Primer sablazo. A ver, tú que instruyes a otros.
Tú que fortalecías las rodillas vacilantes y que tendías la mano al pordiosero y al enfermo, y ahora que te pasa a ti, no aguantas. ¿Eso se le dice a un enfermo? Cuando vas a visitar a un enfermo, ¿a qué vas? A consolarle, animarle, confortarle, darle esperanza, ¿no? Y mira aquí como muy sutil, ¡pum! Y ahora tú no aguantas, como diciendo, ahora que te pasa a ti, o sea, Elifaz está dimensionando el nivel de prueba en el que se encuentra Job. Ni por aquí le pasa. Él está centrado en cosas materiales. Porque lo pierdes todo, estás enfermo, por eso te portas así, o te quejas, como diciendo que poco aguantas. Y Job callado viéndolo, como diciendo, si supieras lo que estoy sufriendo, no dirías eso. Entonces está el primer sablazo. Y te toca a ti y ya estás hundido, como diciendo que poco aguante, ¿no? No que muy gallo, no que muy bravo, no que muy firme. O sea, Elifaz está viendo las cosas desde la periferia, como muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando no somos empáticos. ¿De eso te quejas? A ver que te lo hagan a ti. A ver si es cierto que te mantienes firme. Por eso nunca juzguemos a nadie. Porque tú no estás en el lugar del otro. Y no todos tenemos la misma resistencia al dolor. ¿Queda esto claro? Hay personas que tienen un fuerte umbral del dolor. Que a lo mejor para ti ese dolor te tumba, esa persona no. Porque todos tenemos capacidades diferentes. Y no porque yo tengo mucha fortaleza en el dolor, voy a menospreciar y juzgar al que tiene poca fortaleza en el dolor. No puedo hacerlo porque él está a su límite. ¿Queda esto claro? Hay que entender que esa persona está a su límite, como si tú estuvieras a tu límite. Por eso no le puedes decir a nadie, ¿de eso haces tanto escándalo? ¿De eso te mofas? ¿De eso te quejas? Si te pasara lo que me sucede a mí, ese es soberbia. No estás entendiendo el lugar del otro y no estás respetando. ¿Queda esto claro? No todos somos iguales. Y así le da ese primer sablazo, una buena estocada para Job. ¿No pusiste tu confianza en servir a Dios y en la vida honrada tu esperanza? Trata de recordar qué inocente ha perecido. Qué terrible. Como diciendo, mira Job, no te hagas el inocente. A ver, tú mismo dime. Vean el sablazo. Trata de recordar qué inocente ha perecido. ¿Fueron alguna vez aniquilados los justos? Oye, ¿qué es esa forma de hablar? Como diciendo, no te me hagas el justo, no te me hagas el inocente, porque si fueras inocente y justo, no te estaría pasando esto. ¿Es verdad que a los justos no les pasa eso? ¿Quién es el justo de los justos? ¿Y no le pasó todo esto? Vean todos los sufrimientos de Moisés y no era un hombre justo. Vean todos los sufrimientos de Abraham y no era un hombre justo. Vean los sufrimientos y los martirios de los profetas y no eran hombres justos. Pero está Elifaz pasando por alto los personajes de la Escritura, porque ellos son partidarios de una ley que se llama la ley de la reprobados. La ley a ver, recuérdenla.
Para eso se escribió este libro, para desbaratar los argumentos de esa ley falsa, y no lo logró hasta que vino el Señor Jesús. La ley de la ley de la retribución. ¿Cómo que no me he oído hablar de ella? ¿En qué consiste esta ley? Que a los justos les va muy bien y a los malos muy mal. ¿Es verdad eso? No. Porque conocemos santos muy justos que les va muy mal y conocemos hombres muy malos que les va muy bien. No tiene consistencia, pero era la mentalidad en el Antiguo Testamento. Entonces, mira, Job, no me vengas con cosas. Si te está viniendo estas tragedias, es que pecaste. No, yo no pequé. No, no te des baños de pureza. Recuerda bien. A ver, dime, Job, ¿acaso el inocente, el justo, perece? Pues sí, sí perece. Pero ellos tenían esa mentalidad que no les hacía comprender toda la Escritura. Porque esta ley contradice la Biblia. Entonces, ¿dónde quedan todos los mártires profetas del Antiguo Testamento? Entonces, si llevaron al martirio a Jeremías, es porque era un pecador. ¿Esa ley es justa? ¿Se acuerdan Juan capítulo 9? El ciego de nacimiento que estaba pidiendo limosna en el templo de Jerusalén, y cuando pasa Jesús con los apóstoles hizo así para recibir su limosna. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Maestro, este hombre nació así, ¿por un pecado de él o por un pecado de sus padres? ¿De dónde viene esa mentalidad? ¿De la teoría o de la ley de la retribución? Si pecas, te va a ir mal. Y si no te va mal a ti, Irene, a tus hijos. No, espérate. Esa ley no tiene consistencia. Entonces imagínate el Señor Jesús. Esa ley lo acaba. Y a todos los mártires, y a todos los santos, y a los 3 tlaxcaltecas niños, entonces les pasó así por pecadores. No te confundas. Y eso es el argumento de Elifaz. Y de los 3 son maestros de la teoría de la retribución. Entonces, si vives lujosamente y tienes un buen trabajo y gozas de salud, sinónimo de santidad. Y ese narcotraficante que vive en esa mansión y que viste lujosamente y que se la pasa viajando por todo el mundo y vende droga y asesina personas, ¿es un santo? No tiene argumentos, ¿verdad? No tiene argumentos, pero era una corriente que estaba haciendo mucho daño al pueblo de Israel en una época en el Antiguo Testamento. Y precisamente para despedazar esa teoría absurda de la retribución, el autor de este libro, llamado Job, lo escribe para demostrar que están equivocados, pero no lo logró. Se necesitaba algo más contundente, pero fue ya una gran preparación. ¿Y qué fue lo más contundente que sí la despedazó? El Evangelio, la vida del Señor. Y acuérdense que les dijo Jesús cuando los apóstoles, todavía con los tintes de esta teoría: ¿por qué nació así, Señor? ¿Por qué él pecó o porque pecaron sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ni porque él pecó. Primer argumento. No nació ciego porque él pecó. Olvídense de eso. Ni tampoco porque pecaron sus padres. Entonces, ¿cuál es la razón de su mal? Nació así por voluntad de mi Padre. Porque en este hombre
debe manifestarse mi gloria. Jesús escupe, con su saliva hace barro, se lo unta, vete a lavar a Siloé, y se produce el milagro. Yo soy la luz del mundo. Y este hombre nació ciego por voluntad de mi Padre, porque este hombre se iba a encontrar conmigo en el camino. Y la ceguera de este hombre iba a servir para yo manifestarme a las naciones como aquel que es la luz de los hombres. ¿Qué tal? Entonces ese mal era para gloria de Dios, para manifestarse la gloria de Dios. Y no pecó él, ¿verdad? Ni pecaron sus padres, ni sus abuelos, sino que era plan divino. Porque a veces no entendemos los misterios de Dios. Y lo mismo está ocurriendo acá. Y sin embargo, Elifaz le está dando esa tremenda estocada. ¿Fue alguna vez aniquilado el justo? Como diciendo, ¿cómo te haces pasar de justo? Si en verdad fueras justo, no te estaría ocurriendo esto. ¿Y Job era justo? Y porque era justo le estaba pasando eso. Porque estaba librando una prueba y una batalla espiritual. ¿Con quién? El tentador. Interesante este libro, ¿eh? ¿O ustedes son partidarios de la teoría de la retribución? Porque muchos tienen esa mentalidad. Pero hoy en día, todavía la gente dice, por ejemplo, cuando su niño esté enfermo, y dice, no, pues ¿qué hice? ¿Qué pecado cometí? O le pasó a esto a mi hijo o a mi esposo, es que Dios me está castigando. Es lo mismo. No. Pero si yo no hice nada malo, si yo hago las cosas bien, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? Es la mentalidad, es absurda. Pero si yo soy un hombre tan honrado, ¿por qué Dios permitió que me asaltaran o secuestraran a mi hijo? Si yo hago las cosas bien. Es la mentalidad de la teoría de la retribución. O a veces a alguien le pasa algo, ves, te lo dije, te apartaste de Dios, ahí están las cosas. No, espérate, teoría de la retribución. Oye, ¿no eres amigo de Elifaz? ¿No es tu maestro Elifaz? ¿O Bildad? Oye, se me hace que tú eres de los tres que fueron a atacar a Job, ¿no? Porque estás utilizando sus argumentos y su misma labia. O sea, están prestos para juzgar. Están juzgando y quieren hacer sentir que Job pecó y que lo confiese. Ándele, ya vio, ahora sí se justifica porque perdió sus tierras, a sus hijos, su esposa, su salud y todo. Ya ven, ¿qué le costaba confesar? Soberbia. Y Job dice, no, están mal. Digan lo que digan. Ustedes no son quien para juzgarme, porque ustedes no conocen mi corazón. El único, les va a decir Job, que me puede juzgar es Dios. Porque solo Él sabe que soy inocente. Uy, esto se le pone así. ¿Cómo estás? Casi un hereje. Y Job, no, que Dios me juzgue. Y si Dios me demuestra que yo pequé, entonces que me muera. Entonces acepto todos sus argumentos, pero que lo diga Dios. Y Dios calladito, viendo el San Quintín de estos tres con Job. Pero al final, el Señor va a bajar del cielo y se los va a poner a todos en cintura. Y será Dios mismo el que diga, mi siervo Job es inocente. ¿Y cómo quedaron nosotros? Mudos. Es bien padre esta historia. Es un libro novelado, famosísimo, reconocido. Los diálogos, las rondas, a veces hay momentos en que están acorralando tanto al pobre Job.
con unos argumentos que casi quisieras ser de su escuela y decir, no, pues ahora sí ya, ante esto que va a decir Job, ya lo desarmaron, ya. Difícil. ¿Cómo se va a defender? Y luego empieza Job y dices, no, les da la voltereta y los deja confundidos. Y tú dices, wow, qué sabiduría de Job. Yo no hubiera sabido responder con tanta convicción, tan contundente y con tantos argumentos como Job. Pero ahí está la asistencia del Espíritu Santo. Es Dios el que está hablando a través de su siervo. Interesante, ¿verdad? Sí, porque le viene muy mal al pobre. Cada vez van a ser más agresivos. Y los tres doblarán sus rodillas. Entonces vendrá su maestro y les va a decir, quítense inútiles. ¿Cómo es posible que no fueron capaces los tres de hacerle ver a este su pecado? Ahora vengo yo. Y va a llegar el maestro, Eliú, el maestro de los tres. Porque los tres dicen, no, pues mejor ven tú, maestro, porque no podemos. Y que él llega con más fuerza y es el que más mal le va a ir. Porque entonces Dios va a dar nuevos argumentos a Job para también rebatir al maestro. Es bien padre esta historia, los diálogos. Así que tengamos paciencia. Pero vean los argumentos, cómo lo está atacando. Ese no es un amigo, ¿verdad? Con qué sutileza le está dando estocada tras estocada al pobre Job, cuando él lo que necesita es consuelo. Pero estos tres también son parte de su prueba. También tiene que lidiar con ellos. Todavía, a pesar de que estoy aquí, que no puedo ni conmigo mismo, y todavía tengo que lidiar con estos tres. Sí. Para convencerlos que esta teoría es falsa. ¿Verdad? A mí lo que me queda muy claro es que dice Job, solamente Dios conoce y Él me puede juzgar. Solo Dios, y así igual a todos. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Uno, no estamos en el lugar del otro. Dos, no conocemos el corazón del otro. Solo Dios. A nadie debemos juzgar, sea quien sea, a nadie. Así continúa nuestro amigo Elifaz. Mi experiencia es esta. Todo un maestro de experiencia. Como diciendo, Job, entiende, te está hablando alguien con mucha experiencia. Mi experiencia es esta. Los que cultivan la maldad siembran la miseria. Eso mismo cosechan. Entiende. Estás cosechando lo que sembraste de maldad. No es un argumento que te puede desbaratar y confundir. ¿No es sutil la artimaña del enemigo? No es sutil, como diciendo, no. Pero no es este caso. No aplica en el caso de Job. No aplica. Bajo el aliento de Dios perecen estos. Al soplo de su ira desaparecen. Aunque rujan el león y el leopardo, los dientes de sus cachorros morderán en vano. El león se muere cuando le falta la presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Sorpresivamente me llegó una palabra. Mi oído percibió un murmullo. Era medio de pesadillas nocturnas, cuando el sueño cae sobre los mortales. Me invadió un fuerte escalofrío que hizo temblar todos mis huesos. Un viento me rozó la cara y me puso los pelos de punta. Estaba allí delante. No la reconocí. La aparición estaba ante mis ojos. Hubo un silencio. Después oí
una voz. ¿Es justo ante Dios algún mortal? Vean a lo que ha recurrido Elifaz. Tuve un sueño, y en el sueño tuve esta revelación, y escuché esta voz, como diciendo, entiende que Dios me ha hablado. Job, ¿es justo ante Dios algún mortal? Como diciendo, no te proclames justo. La prueba de que eres un pecador empedernido es lo que te está ocurriendo. No es verdad. ¿Es intachable algún hombre ante su Creador? No, pero en ese momento Job lo era. Por voluntad de Dios. Si no confía en sus servidores y hasta en sus mensajeros encuentra defectos, ¿cuánto más a los moradores de estas casas de barro cimentadas sobre el polvo se les aplastará como a la polilla? Palabras duras, ¿no? De este maestro de Israel. Entre la mañana y la tarde se desmoronan, perecen para siempre sin que nadie se preocupe. Les arrancan las cuerdas de la tienda y mueren sin adquirir sabiduría. ¿Cómo tú entonces te proclamas inocente? ¿Cómo le respondes a un maestro de estos? Entonces, cuando te sorprende la sabiduría de Job. Y ante las palabras de Job, descubres que verdaderamente Dios está con él, porque sus palabras serán siempre bien acertadas, ungidas por el Espíritu Santo. Y así vamos a entrar en una serie de rondas y discursos que se van a ir poniendo muy interesantes. Para la próxima clase vamos a elegir a 3 de ustedes. Y uno será Elifaz, otro Bildad, otro Eliú y otro Job. Y a ver, habla Elifaz y vas a leer, y luego la respuesta de Job. Vamos así como a hacer un tallercito para aventajar más rápido, porque es muy largo el libro, y entender la dinámica de los discursos. ¿Sí? La voz va a ser diferente. Y la voz. ¿Les parece bien? Sí. Así que al que le toque ser Bildad o Elifaz, haga una voz así de maloso. No, así como cínico, ¿no? Y que sea Job así como tierno y dulce, ¿no? Respondiendo, como que parece que no va a saber qué decir, pero es más contundente que ellos. Y ese es el enojo de estos señores, letrados, estudiosos, sabios, que aquel hombrecillo les pone una cátedra. Por eso es un libro encantador. Y más cuando entiendes pues ya el objetivo, la mentalidad, la intención de estos 3, la postura de Job, ya lo saboreas bien. Y sabiendo que está en juego la teoría de la retribución. ¿Ya no se les olvida? Bueno. ¿Hay alguna indicación o algo, Álvaro? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí hay? Nada. Bueno, que te alivies, que te mejores. Entonces damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por Job, por su ejemplo, su testimonio, su vida, sus bellos discursos. Gracias porque nos edificas a través de su vida, su historia. Haz que tu palabra, Señor, esté siempre presente en nuestras vidas, que ella nos sostenga y nos enseñe a ser empáticos, ponernos siempre en el lugar del otro, para no juzgar, para no criticar, para no señalar, sino más bien condescender, comprender, ayudar y servir como tú lo hacías en todo momento. Enséñanos, Señor, a ser pequeños para tu mayor gloria.
Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.